La semana anterior, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, reveló un documento en su reclamo por posiciones en Coahuila, en el cual mostraba cómo negoció con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, incluso lugares en el Poder Judicial, un caso que ejemplifica cómo los tribunales locales son botín político para los partidos. En el documento exhibido por el dirigente del Albiazul, se detallaba que se puso sobre la mesa de negociación entre ambos partidos, cargos en notarías, direcciones de planteles educativos y hasta la ratificación de Bernardo como magistrado. Presumiblemente, el magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Bernardo González Morales, quien entre 2014 y 2019 fue presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Desde Nuevo León hasta Veracruz, los poderes judiciales estatales están plagados de irregularidades en el gasto de dinero público y nombramientos que alzan cuestionamientos sobre la independencia de jueces y magistrados con respecto a los gobiernos en turno. El doctor José Antonio Caballero Juárez, experto en derecho, explicó mejor cómo estas asignaciones en los poderes judiciales locales están estrechamente relacionados con los intereses de los partidos políticos. Los políticos tienen muchos incentivos. Vamos a preguntarle a Marco Cortés qué opina de esta pregunta, ¿no? Que está negociando abiertamente plazas. Muchos lo deben hacer, no lo dudo. Este es tan descarado, yo diría hasta bruto, para descarar que lo está haciendo, ¿no? Y reclamar que no me cumplieron. Es escandaloso esto. O sea, la nota de ayer a mí me parece escandalosa, ¿no? En ese sentido, porque ya es el cinismo absoluto. Pero efectivamente, como bien lo dices, es botín. Y entonces tienes más plazas, más baraja con la que jugar, ¿sí? Puede ser una idea. En muchos casos, sí, yo he visto unas comparaciones y unos reduccionismos brutales en discusiones legislativas sobre diseño de instituciones judiciales, pero ciertamente los incentivos de designación ahí están. Aún otra muestra de la injerencia de los partidos en los poderes judiciales se dio en Aguascalientes, donde rige el PAN con la gobernadora Teresa Jiménez en la mayoría de los municipios y con una mayoría en el Congreso local. En junio del año pasado se aprobó una reforma constitucional que modificó el número de magistrados del Supremo Tribunal Estatal de 7 a 11, pero uno de los puntos transitorios de dicho decreto consideró que en esta ocasión sería la misma jefa del Ejecutivo quien generará las ternas para llenar el resto de las vacantes y el Congreso quien hiciera las designaciones. Es decir, el panismo determinaría la integración del Poder Judicial. Otro ejemplo es cuando se alzaron cuestionamientos sobre la independencia de los integrantes del Poder Judicial de Puebla, donde el exgobernador de Morena, Miguel Barbosa Huerta, impulsó la designación de Carlos Palafox Galeana, su asesor jurídico, como magistrado del Estado y posteriormente presidente del Consejo de la Judicatura en 2022. Un año después, el abogado renunció a la presidencia de dicho órgano en medio de señalamientos de gastos excesivos durante su administración. Tu mejor manera de prevenir eso es tratar de privilegiar la carrera judicial para el acceso a todos los cargos dentro del Poder Judicial. Entonces, si llevamos esa máxima a su extremo, cualquier juzgador que llegue a ser magistrado debe tener carrera judicial. Yo creo que esto tiene ciertas limitaciones. Es como el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Un tribunal superior de justicia debe tener una composición superior al 60% de personas de carrera judicial y inferior al 40% en los números que tengan que caer de personas externas, pero con reconocida capacidad, ¿no? Para poder ejercer esta función. Más o menos ahí, digamos, el número 65-35, 70-30, pero esa tendría que ser, digamos, tu combinación teórica correcta. ¿Por qué? Porque la gente de carrera judicial hace toda su vida profesional allá adentro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que sus relaciones, digamos, en la política no les han generado favores. Si tú empezaste como oficial judicial en el juzgado, de ahí creciste a actuaria, de ahí, mira, se puso esto, chistoso, no sabía que se ponían estas cosas, pero bueno, de ahí te hiciste actuaria, de ahí te hiciste secretaria de acuerdos, de ahí pasaste a ser juez, y de ahí te eligieron como magistrada. ¿A quién le debes favores?
podrías decir adentro de la estructura judicial, porque adentro de la estructura judicial es donde te formaste y tienes tus relaciones. Pero si un diputado te habla y te dice, oiga, necesito que me haga un favor, porque yo le hice un favor hace mucho tiempo, estás fuera de ese intercambio, digamos, de favores, ¿me entiendes? Entonces, estás aislada y estás dentro de la carrera judicial. Eso te vuelve razonablemente inmune dentro de esa perspectiva. Ahora bien, creo que en algunos poderes judiciales no solo las designaciones han sido problemáticas, sino empieza a haber ya, pues vamos a decirlo así, cierta influencia de decisiones judiciales en cuestiones pues que pintan a todas luces irregulares. Los juicios que tiene la ministra Esquivel, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, son muy problemáticos, por decirlo menos, ¿no? Decisiones de jueces locales que no necesariamente se están ajustando a los criterios que las partes estaban esperando. Empieza a... Siempre ha habido la sensación de que existe corrupción en algunos segmentos de la justicia, pero pareciera que estos cuestionamientos empiezan a ser más frecuentes ahora.